Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 115. En esta ocasión, y derivado a que hay un boom dentro del mundo jurídico de estar hablando del razonamiento probatorio. Otros nos hablan de razonar el razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? ¿Para qué sirve el razonamiento probatorio? ¿Desde cuándo existe el razonamiento probatorio? ¿Hay razonamiento probatorio sin norma? ¿O es necesaria la norma para el razonamiento probatorio? Por eso hemos invitado, para que en esta ocasión, un experto en este tema del razonamiento probatorio, ya que ha ido a estudiar a Europa este tema, así como en diversos cursos que ha sustentado, que ha tomado nuestro invitado. Vamos a escuchar al doctor Jorge Segismundo Rotter Díaz con el tema ¿qué es el razonamiento probatorio? Espero sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Me pidieron que platicáramos un ratito sobre lo que es este tema del razonamiento probatorio. Ya mucho se ha dicho que de novedoso no tiene nada. De hecho, el razonamiento probatorio no es exclusivo del sistema acusatorio. Tendría que haber un modelo de razonamiento probatorio en el sistema mayoritariamente escrito, al que llamamos inquisitivo. Sin embargo, lo que ocurrió es que con la reforma en materia de justicia penal del año 2008, el nuevo sistema de justicia también traía un nuevo sistema de valoración de la prueba, y la verdad es que de eso poco o nada se nos dijo, poco o nada se nos enseñó. Entonces, los primeros jueces que tuvimos que entrar al sistema acusatorio, pues nos habían enseñado mucho sobre las etapas del proceso penal, los principios que lo rigen, mecanismos de impugnación, técnicas de interrogatorio y contraexamen, pero poco se nos dijo de cómo íbamos a valorar la prueba. La verdad es que tendríamos que haber entendido en su momento que estábamos abandonando un sistema de prueba tasado en el cual el juzgador no se establecía, el legislador previamente, cómo el juzgador iba a valorar una prueba. Y entonces el juzgador hacía una suerte de checklist y con sustento no se podría valorar su prueba. Sin embargo, tanto el sistema constitucional como el del Código Nacional de Procedimientos Penales establecieron una migración y nos llevaron a un sistema de sana crítica o crítica racional, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este sistema de sana crítica tendría variantes importantes. En primera, no solo porque ya no era el legislador el que tendría que establecer los criterios de validez de la prueba, sino ahora el juzgador, sino en esencia porque sí era libre en cuanto a que no tuviera un sistema tasado, pero no libre en lo absoluto. Tendría que regirse básicamente por tres lineamientos importantísimos: el uso de las máximas que el juzgador tuviera de su experiencia previa como juez, el uso de los principios de la lógica, que había que establecer cuál de los principios se iba a utilizar y en qué forma, si era a través de un método deductivo, cuál era el modelo que se iba a seguir, y los conocimientos científicos afianzados. Entonces, tendríamos que haber migrado a que los juzgadores, pues no íbamos a decir prueba la que se le concede valor en términos de las reglas de la lógica, basada en crítica, las máximas de la experiencia, sino que si era máxima de la experiencia, de qué experiencia concreta estaba sacando el juzgador este criterio, y si era un principio de conocimiento científico afianzado, si el perito lo había entregado en la audiencia, y si era un concepto de principio de la lógica, cuál de los cuatro principios de la lógica estaba aplicando, cómo lo estaba aplicando, por qué lo estaba aplicando. Este sistema de sana crítica pues nos daba un objetivo diferente, porque ya no nos llevaba a la verdad absoluta, sino a una verdad aproximativa, que se aproximaba a los hechos ocurridos en el mundo. Entonces, en ese sentido, no se abandonaba el concepto de verdad, por el contrario, es un valor epistémico del proceso penal fundamental, pero se acepta que es una verdad razonada, aproximativamente razonada. Y bueno, también este sistema pues ya no tendría una clasificación de prueba directa y prueba indirecta como lo hacíamos en el sistema tasado, sino que tendríamos un método diferente, porque ahora tendríamos un método de inferencia probatoria a través de un ejercicio de respaldo, garantía, razón o hecho y pretensión. Y en ese sentido el juzgador tendría que emitir una sentencia a través de este método, estableciendo cuál era el respaldo de donde sacaba la garantía, o que también se conoce como premisa mayor o tesis en el silogismo, cuál era el hecho concreto que estaba analizando y a qué pretensión había podido arribar. Este método, desde luego que no era exclusivo nada más para el juzgador, la prueba pericial se ve muy bien influenciada por esto.
Hablar pues de razonamiento probatorio implica hablar de los estándares de prueba, no solamente del estándar de prueba de juicio, sino los estándares de prueba previos, como el caso de la vinculación a proceso, de la cual apenas empieza a hablar después de 14 años de haberse implementado a nivel nacional, apenas empieza a hablar de los estándares de prueba objetivos y menos subjetivos de las etapas previas al juicio. Apenas estamos empezando a hablar de lo que realmente podría ser y no ser la duda razonable, cuando el juzgador tiene una duda, ¿dónde está ese margen de duda? ¿Quién debe generar la duda? Si necesariamente tiene que ser la defensa la que genera la duda, si esto implicaría asignarle carga de la prueba a la defensa, si la duda puede salir exclusivamente de la postura presentada por el fiscal del Ministerio Público, porque la construcción de su enunciado fáctico, de su teoría del caso, ha dejado un margen de duda con razones, es decir, tanto tenemos razones para condenar, pero también tenemos razones para dudar de la fiabilidad de esta hipótesis. Si hablamos de razonamiento probatorio, tendríamos que hablar de criterios de valoración de prueba, criterios de idoneidad de la prueba, que idoneidad de la prueba tiene que ver mucho con etapa intermedia de admisión de la misma, pero también con criterios de fiabilidad de la prueba y de relevancia de la prueba, porque la prueba genuina se compone precisamente de estos dos elementos, de la fiabilidad y de la relevancia. La fiabilidad en cuanto a la confiabilidad que pueda tener el juzgador, de la autenticidad de esta prueba, y la relevancia en cuanto a la fuerza que tiene la prueba para robustecer el enunciado fáctico presentado por el oferente de la prueba, que puede ser el fiscal o puede ser la defensa. Regularmente hablamos del fiscal en materia penal. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios de fiabilidad de cada una de las pruebas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque no todas tienen el mismo sistema de fiabilidad. Si hablamos de fiabilidad en el caso del testigo, pues tendríamos que hablar de psicología del testimonio y tendríamos que hablar de estos procesos de percepción, interpretación, memorización, recuperación, y cómo es que el testigo es fiable por cuanto que ha tenido una percepción correcta, no tiene ilusiones de los hechos, no tiene alucinaciones de los hechos, no tiene una percepción basada en sesgos, sino que esta es objetiva. Estos son criterios, algunos de los tantos criterios que podríamos marcar en cuanto a la fiabilidad de la prueba testimonial, y luego ya su relevancia en cuanto al contenido sustancial de su declaración, en cuanto a si ha declarado sobre el tiempo, el lugar, la conducta, el resultado, la identidad del sujeto activo, del sujeto pasivo, el nexo causal. Entonces aquí ahora estaríamos hablando de relevancia. Criterios que, por ejemplo, son totalmente diferentes en cuanto a la documental o de la prueba material, donde se pide un testigo de acreditación, que este testigo de acreditación no tiene que ver con la relevancia de la prueba, pero sí con la fiabilidad de la prueba. O en el caso de la prueba pericial, donde ciertamente para establecer los criterios de fiabilidad de la prueba hay que verificar la existencia real de una ciencia como materia de la peritación, una técnica o un arte, una ciencia que está publicada, debatida, cuestionada, aceptada por una comunidad científica, lo que ahora tenemos ya en algunos criterios de la justicia federal, y que doctrinalmente algunas obras como estos manuales de razonamiento probatorio de la prueba pericial emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la Escuela Federal de Formación Judicial, con la intervención de algunos catedráticos y la experiencia importante. Y entonces nos traen aquí métodos como el método Dauber y cómo aplicarlo a través de estos criterios, la fiabilidad de la ciencia, la fiabilidad del perito, si realmente es una persona experta o no en la materia sobre la que está peritando, y desde luego la fiabilidad en cuanto al método concreto y específico aplicado, su margen de error, cómo se aplicó, si se siguió a cabalidad el procedimiento, si no ha habido una alteración posterior, y esto sin tocar todavía la relevancia de la prueba pericial. La verdad es que los tiempos son cortos, es difícil hablar en lo genérico en tan poco tiempo. Quizá más adelante, si nos invitan, podríamos tocar algún tema en específico, pero sí es importante que volteemos a ver con independencia si alguien lo hace desde el punto de vista legislativo. Realmente el Código Nacional de Procedimientos Penales es pobre en la materia. Si lo hace desde el punto de vista
de los criterios emitidos por la justicia federal, que ahora empiezan a ser cada vez más continuos y son generosos, y me parece que es extraordinario que ahora los magistrados y las magistradas de la federación estén generando criterios en este sentido. Si lo hacemos a través de la doctrina, en obras como estas, avaladas por la Corte o avaladas por algunas universidades importantes, como la Escuela Rosarista, la Escuela Gironista, la Universidad de Génova, Barcelona, Alicante, y ahora ya en México también algunas instituciones lo han retomado. Lo importante es que entendamos la necesidad como abogadas y como abogados de conocer el verdadero sistema de valoración de la prueba en materia de justicia penal. Hasta acá, muchas gracias. Recuerden, este tema ha sido disertado por el doctor Segismundo Rotter Díaz y es una persona que amablemente se ha acercado con nosotros para aportarnos sus conocimientos. El lema de este video y de este canal es Vamos Haciendo Academia. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, le des like y la campanita, nos sigas en todos los videos que hemos subido, nos des comentarios y nos des tus opiniones acerca de qué quieres escuchar en este canal.